Muy buenas, ¿qué tal estás? Como siempre te doy la bienvenida a esto que se llama World Media Podcast y al mundo del cine, aunque el protagonista hoy sea más musical que cinematográfico. Pero bueno, se ha abierto también la puerta a un biopic de un artista irrepetible, un artista que consiguió hitos en el mundo de la música, históricos, y que sin duda también ahora ocupa su hueco en la gran pantalla. Y es Manu Díaz quien nos va a hablar precisamente de esa película, Michael, con un protagonista, Michael Jackson, y con una historia seguramente de la que podremos sacar mucho contenido, pero también, como hemos hablado de otros biopic, seguro que dejará también mucho de qué hablar. Una banda sonora histórica que volverá otra vez a las listas de grandes éxitos y que conseguirá que vuelva otra vez los royalties y los grandes beneficios a todos aquellos que poseen ahora mismo los derechos en las canciones de Michael Jackson. Pero va a ser Manu Díaz quien nos hable de todo esto como siempre, y encantado de poder hacerlo y también de poder disfrutar del mundo de la música hoy, en este caso en este podcast, del mundo del cine. Y siempre es un placer poder hablar de cine con Manu Díaz, pero en este caso también de música. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar por aquí y vamos, pues sí, a hacer un viaje donde la música desde luego va a tener una gran relevancia, pero bueno, vamos a intentar enfocarlo más desde la mirada cinematográfica. Porque claro, hablamos de Michael Jackson, hablamos de una película, un biopic que sale, que acaba de salir, que es Michael, y que sin duda pues, bueno, nos pone otra vez sobre la mesa una nueva historia de la vida de un artista con banda sonora, como hemos visto con Elton John, como hemos visto con Bruce Springsteen, Bob Dylan, ¿no? Y muchos de ellos que han generado pues también una tendencia a la hora de ver artista, grupo, y luego también pues esa historia musical anexa, ¿no? en la película. Sí, bueno, digamos que Michael es una película que viene, digamos, a raíz del boom que supuso en su momento Bohemian Rhapsody y que desde entonces pues ha supuesto una eclosión de biopics de artistas o de bandas musicales icónicas, sobre todo, pues bueno, hablamos sobre todo años 70, 80, 90. Y bueno, es verdad que eh, era ineludible que tarde o temprano llegara la película sobre la vida de Michael Jackson, pero bueno, quizás era uno de los biopics más complejos, que mayor complejidad podría llevar traducirlo al cine, y donde, pues bueno, habrá mucha gente eh, que seguramente irá a ver la película al cine acompañado por su abogado. Porque claro, los últimos años de Michael Jackson fueron los más polémicos y sobre todo pues se queda esa sombra, ¿no? De qué pasó realmente, qué hubo, y encima ahora, teniendo en cuenta, ¿no? Pues por ahí que está lo de Epstein y todas estas cosas, pues entiendo que por eso lo dices, ¿no? Por el tema de los abogados, por si acaso, ¿no? Claro, está, ahí desde luego hay parte de la polémica de la película, de qué manera se va a tratar eso, si lo va a tratar o si lo van a obviar, porque, bueno, no hay que olvidar que es una película que viene de la mano de State of Michael Jackson, es decir, de la fundación que protege el legado de Michael Jackson. O sea, Hmm. que nadie espera aquí una película independiente que pueda adentrarse en terrenos más escabrosos, más críticos, o pueda dar una lectura, digamos, que pueda ensuciar la imagen del artista. Eh, eh, Está aquí, como pasó con Bohemian Rhapsody, digamos, van sobre todo a centrarse más en la carrera musical y en ese legado musical que ha dejado Michael Jackson. Y quizás donde haya una parte más crítica sea sobre todo
digamos, el apartado familiar, la relación con su padre, la relación con sus hermanos. Quizás ahí es donde más toca. Eh, y que por otro lado, pues bueno, el actor que interpreta a Michael Jackson en pantalla es Jafar Jackson, que es sobrino de Michael Ujú. Jackson, el hijo de Jermaine, o sea que claro, no vas a, Sí. no puedes esperar que sea una película que vaya a ensuciar el legado del artista. Sí, efectivamente, con mucho a lo mejor mostrará algún pequeño trapo sucio para que la gente tenga algo de qué hablar, pero nunca a niveles como dices, pues emborronar la imagen o la historia del artista, que es lo que seguro intentarán engrandecer y vamos a ver de qué manera lo hacen. Pero bueno, Manu, si no me equivoco, claro, también en el podcast de hoy hablamos de esa relación de Michael Jackson con el mundo del cine. Sí, porque, a ver, Michael Jackson, como muchos artistas musicales que surgieron en los 70, en los 80, él, se crió viendo cine. Y era un gran cinéfilo, le gustaba mucho el cine. Y su sueño siempre fue, más allá de su carrera musical, el poder tener también, digamos, un espacio en el mundo del cine. Es verdad que bueno, podemos decir que no lo consiguió. Quizás los elementos, o sea los elementos de mayor nivel cinematográfico que nos lega Michael Jackson no están en las películas en las que participó, sino en algunos de sus videoclips que sí fueron dirigidos por cineastas mucho más prestigiosos que a lo mejor con los que trabajó en películas. Bueno, al fin y al cabo, bueno, no olvidemos, el videoclip de Bad lo dirigió ni más ni menos que Martin Scorsese. Uh -huh. O sea, es que ya directamente solo con ese título estamos hablando de que dirigió, en ese videoclip trabajó con un cineasta que barre por completo a cualquier otro director que trabajara con Michael Jackson a lo Claro. largo de toda su carrera. Pero sí es verdad que hizo diferentes intentos a lo largo de los años, hizo diferentes intentos de entrar en el mundo del cine, pero ninguno terminó de cuajar. Hombre, bien relatas también, claro, su amor por el cine. Porque recuerdo el videoclip Liberian Girl, donde está todo lleno de actores, actrices, archiconocidos del mundo hollywoodiense, Spielberg también como director, claro, una forma también de él luego emular que era el director de aquel vídeo que se ve en la última toma, y entiendo que también, pues como tú decías, intentando trasladar, ¿no?, ese deseo de que yo he querido ser, y en esa canción, ¿no?, que si no me equivoco estaba dedicada a Elizabeth Taylor, pues también él formar parte de ese mundillo. Sí, siempre, bueno, a ver, fuera de las películas que él participó, es verdad que en su círculo no solo había artistas del mundo de la música, siempre estuvo rodeado de personas pues muy vinculadas también al cine, ¿no? Y sobre todo también a nivel racial. No olvidemos que Michael Jackson también se convirtió en un icono para la comunidad afroamericana y era una referencia para muchísimos actores afroamericanos que estaban en el cine, incluso muchos humoristas, como era el caso, por ejemplo, de Eddie Murphy, que al principio de su carrera, pues, digamos, se hizo famoso por sus imitaciones de Michael Jackson. Esas imitaciones, más allá del componente humorístico, nacían digamos, la admiración absoluta de Eddie Murphy por Michael Jackson, ¿no? Entonces, eh, todo formaba parte de ese, como digo, de ese círculo cercano que él mismo fue creando para sentirse vinculado con el mundo del cine. Y pues recordemos, siempre hay películas que Michael Jackson decía que desde pequeñito la habían marcado, ¿no? Aquella versión que vio de Peter Pan, que se sintió, digamos, absolutamente atraído
identificado con la figura de Peter Pan, ¿no? El Mago de Oz, que también era una película que Michael Jackson pues adoraba y que precisamente uno de sus primeros trabajos, su primera película en el cine, en el año 1978, fue El Mago, una versión afroamericana de El Mago de Oz, protagonizada por Diana Ross, y después, digamos que a partir de ahí, pues también seguiría intentando buscar siempre la forma de que aquellos directores o aquellas películas que le gustaban o aquellas series de televisión que le divertían, pues de alguna manera utilizar su influencia para poder participar en ellas. Pero hermano, ¿por qué nunca llegamos a ver un Michael Jackson, digamos, como con un perfil como Elvis Presley, que actuó en muchísimas películas, que entiendo que, a ver, que muchas de ellas, pues bueno, nunca tuvieron que hacerse, pero por lo menos intentarlo un poco más, que a lo mejor dar la clave que en alguna de ellas podía dar el campanazo, teniendo en cuenta que recursos económicos tenía, contactos también, y a lo mejor solo le faltaba ese empujoncito. Bueno, quizás la respuesta a la pregunta está en la propia pregunta. Mm, Quizás el hecho de que existiera la referencia de Elvis Presley y las películas de Elvis Presley, mm, pues era un poco lo que motivaron que no quisiera ir por ese camino. Recordemos que Elvis, al fin y al cabo, la mayor parte de las películas que hizo Elvis no tenía, digamos, ningún tipo digamos, de de sentido. agradecimiento Sí. hacia ella, de Ya. sí, no, le parecían que eran cosas meramente alimenticias, que eran contratos que tenía que cumplir y era dinero que ganaba. Pero como películas le parecía, el propio Elvis Presley, pues repudiaba las películas Mm, que había hecho, ¿no? Curioso que justo las dos únicas películas, tiene, Elvis Presley tiene alguna película que a nivel crítico sí podríamos destacar, ¿no? Pero justo las dos únicas películas que Elvis rechazó son las dos películas que le podían haber fua. proporcionado algún tipo de mérito cinematográfico, que fueron West Side Story Mm. y Ha nacido una estrella, ¿no? Pues bueno, en este caso, en el caso de Michael Jackson, es verdad que eh, tampoco tenía un perfil de ser un gran actor. Ujú. En sus videoclips, pues bueno, digamos la parte musical, evidentemente, la manejaba como nadie, el baile lo manejaba, y creaba sus personajes dentro de su videoclip, pero no era un gran actor. Y el mundo del cine lo tenía claro, ¿no? Que de existir una película protagonizada por Michael Jackson sería simple y llanamente pues, por hacer taquilla con el nombre de Michael Jackson, que, Mm. que al final fue lo que pasó con Moonwalker, ¿no? Que es una película que es una carta blanca dada a Michael Jackson para hacer su película. De hecho, al final era una película dirigida por cuatro directores muy diferentes, casi a modo de antología de diferentes fragmentos de lo que podríamos decir videoclips largos, pero que era un poco un compendio de todas las cosas que a Michael Jackson se le había pasado por la cabeza cuando pensaba en cómo sería la película que a él le gustaría protagonizar. Y había un montón de ideas ahí entremezcladas y eso fue lo que salió con Moonwalker, ¿no? Donde vamos pues de una parte de animación a una parte de ciencia ficción, una parte de aventura juvenil, o sea, una película que es una mezcolanza de cosas, pero que al final sería difícil realmente definirla como película, ¿no? Tú a Eh, esa película, Manu, le quitas la música y es un disparate. O sea, no hay quien la vea, porque por lo menos con la música te entretiene, porque te gusta el artista y sigues, como dices tú, con videoclips largos. Pero es que si no, eso no hay por dónde cogerlo. claro, hombre, es verdad que es la parte de Smooth Criminal que al final pues se convirtió en el videoclip Mm, de Smooth Criminal, pues ha sido una de las cosas que más ha quedado un poco en la memoria, ¿no? Pero bueno, que la película pues hace aguas por todas partes, ¿no? Lo único que, bueno, una película que tenía mucho presupuesto, que contó además con algunos rostros conocidos, como Joe Pesci, que en aquel momento pues era uno de los actores de moda, pero vamos, que es una película que el único elemento que hace que esa peli pase a la historia del cine
es al fin y al cabo lo que justifica su existencia, que es Michael Jackson. Efectivamente. Pero bueno, sea como fuere, también sus películas eran sus videoclips y como tú bien destacabas, pues incluso contando con grandes directores, ¿no? Con lo cual ahí tenía su cuota de participación y de actuación, de interpretación musical sin duda, pero también con historias que hacían que esos videoclips se convirtieran en pequeñas películas. Sí, bueno, y en algunos casos, a lo mejor películas no, pero sí estamos hablando de cortometraje y de mediometraje, ¿no? Todo eso surge sobre todo, y eso es indiscutible, con Thriller. O sea, Michael Jackson tiene esa canción, Thriller, que es nada más un guiño, una carta de amor al género de terror, y decide pues contar para esa película con el director con un director que acaba de revolucionar precisamente el género de terror, con un hombre lobo americano en Londres, que era John Landis. Y John Landis pues coge toda su experiencia con esa película y lo lleva al terreno del videoclip. Tenemos ¿no? todo lo que es probablemente, yo me atrevería a decir que el videoclip más importante de la historia de la música. Sí, sin duda. Eh, y a partir de ahí, claro, Thriller, el videoclip no es una pieza audiovisual con la canción de Thriller, es una pieza que dura 14 minutos. O sea, que tiene una historia, que tiene un desarrollo, que tiene una narrativa cinematográfica, más allá de las coreografías, más allá de la canción, te cuenta una historia y hay unos personajes y está trabajada, está realizada como si fuera una película, no pensando en hacer un videoclip. Y yo creo que eso fue algo que marcó y que Michael Jackson, pues a lo largo de su carrera, pues intentó pues seguir repitiendo en varias ocasiones, ¿no? Lo mismo, pues antes mencionamos el caso de Bad, que tenía a Michael Jackson, perdón, a Martin Scorsese como director, y donde había también, pues igual que con Thriller, dos versiones, una versión de videoclip que duraba unos 4 minutos y después había una versión extendida de la pieza audiovisual donde también te contaba una historia dirigida por Martin Scorsese y que de nuevo, al igual que pasaba con Thriller, Bad es un videoclip que y aunque nos quitemos la canción difícilmente, pero aunque nos quitemos la canción de la cabeza, hay elementos visuales que han quedado y han pasado a la historia, ¿no? Todo ese momento del personaje de Michael Jackson gritando hacia por lo que tenía que ser algún tipo de ventilador o algo, pues eso ha quedado también grabado como un momento icónico digamos, realización audiovisual, en este caso para un videoclip. Eh, por volver a dar un salto en Black or White, que volvía a reunirse con John Landis, fue un videoclip que también revolucionó a nivel de efectos De visuales. efectos, exacto. Fue el morphing, el famoso morphing digital que te hacía convertirte, que al final se utilizó mucho en el cine, pues fue toda una revolución de efectos visuales que llegó en parte gracias a este videoclip. O sea, en ese sentido, era una persona que quería también que sus videoclips tuvieran ese peso cinematográfico que a lo mejor, pues, eso, pues por diferentes circunstancias, pues él no podía hacer realidad como una carrera en el cine, pues la llevó a cabo en sus videoclips. Y luego los vídeos de hoy en día, Manu, la verdad, bueno, no es por nombrar a nadie, pero vaya desastre, ¿eh? Uh, pero es que claro, es que estamos hablando de la era dorada del Sí. videoclip, eh, donde el concepto de videoclip como pieza audiovisual
nace ahí, o sea, estamos hablando, eh, sobre todo la década de los 80, de los 90. eh, es que en los 80 nace una cadena de televisión pura de videoclips, que era la MTV. Ahora la Ujú. MTV es otra cosa. Totalmente. El otro día me Pero, quedé pero, alucinando pero por el tipo de programas que ponen, porque es que ellas ni música ponen, ¿no? no, ahora es Mm, ahora es una cadena de realities, efectivamente. pero MTV nació como una cadena de televisión de videoclips, porque los videoclips, más allá del valor musical, los videoclips habían adquirido un valor cultural popular tan grande que hacía falta un lugar para albergarlo y que la gente que quería ver videoclips fuera ahí a verlo. Mm. Después eso ha ido cambiando con el tiempo, pero que es un poco el nacimiento de todo esto, ¿no? Y ahí, por supuesto, la visión de Michael Jackson también fue, yo creo que fundamental y pionera. Está claro que si Michael Jackson hubiese seguido con vida, habría visto la inteligencia artificial como algo más, habría hecho algo más. Seguro que se habría adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? Que fue lo que vimos que fue haciendo durante su carrera, aunque es cierto es que ya los últimos discos ya empezaban a decaer un poco, incluso también todo esto mezclado, pues precisamente, ¿no? Por esa situación personal de la que hablábamos antes, que ha ensombrecido bastante pues su figura, Manu. Y respecto a la película, como decías, interpretación del sobrino, los vídeos que se han visto, ¿no? Al respecto, sobre todo previos a la película, la calidad vocal es brutal y la similitud, ¿no? Entre ambos, no solo física, sino también, como decía, vocal, pues hace que no te salgas mucho del personaje en cuestión. Sí, y bueno, a ver, Jafar Jackson se tiene que haber pasado, más allá de que evidentemente va en la familia, en ese sentido, la familia Jackson genéticamente tiene la música en el genoma, eh, pero claro, pues, su infancia habrá sido ver a su tío bailar y para prepararse para esta película, claro, a ver, que tú cojas, parece que es la apuesta fácil, ¿no? Mm. Cogemos al sobrino de Michael Jackson porque además se parece y qué mejor para interpretar a Michael Jackson que un Jackson. Eh, pero es que ahí, digamos, el nivel de escrutinio va a ser muchísimo mayor, porque ya cualquier actor que interprete a Michael Jackson va a tener que pasar por la crítica de una figura que cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier expresión que haga, el tono de la voz, todo va a ser juzgado porque, vamos, Michael Jackson estaba eh, en, en la mente de todo el mundo al milímetro, era Mm. una figura reconocible hasta en más mínimo elemento, ¿no? Pero es que si encima te tienes que enfrentar a la sombra del nepotismo, pues vas a tener que currarte las coreografías y bailar como mismísimo Michael Jackson, porque si no, te van a crucificar. Efectivamente. Luego ya se abre el debate de si no hubieses hecho nada, habrías salido por tu propio pie como un Jackson, como un artista a lo mejor de calidad, o ahora te quedas con el samberito de haber hecho una gran película, una gran imitación, pero luego ya todo el mundo te va a ver dentro de ese papel y no te vas a poder salir de él en la vida. Claro, es un poco la Mm. sombra, ese concepto moderno que es el Nepo Baby, ¿no? Todas esas, esos artistas que vienen de familia de artistas y que se les cuestiona por si realmente su carrera pues ha tenido, digamos, o su éxito ha tenido, su fama ha tenido una justificación propia o ahí estamos hablando también pues eh, digamos de partir de una situación de beneficio, ¿no? De tener una serie de elementos que han ayudado a impulsar tu carrera. Mm. Bueno, evidentemente, pues, aunque en muchos casos sus progenitores son los primeros que han dicho, eh, nosotros no hemos ayudado, no hemos hecho presión para esto, en algunos casos, en otros directamente sí,
han confirmado que han empujado. Ahí tienes a Will Smith intentando conseguir que sus hijos sean también estrellas de la música y del cine. Pero bueno, muchos que han dicho que no, pero al final, pues bueno, el saber quiénes son tus padres, el saber de qué familia vienes, pues también te puede abrir algunas puertas, ¿no? Aunque te cambies el nombre, Nicolas Cage se cambió el apellido para que no lo vincularan con la familia Coppola, pero claro, al final los primeros trabajos en los que empezó a trabajar los dirigía su tío Francis, así que al final la familia tira de alguna Sí, manera. sí, sin duda. Manu, para ir acabando, esta película se habla de que es una de las, digamos, o en este caso es el biopic más caro de la historia porque está en torno a 155 millones de dólares, con lo cual dineritos se han gastado. Sí, bueno, las malas lenguas dicen que dentro de la producción quien más ha cobrado han sido los abogados. Ah, vale. Puede ser. Eh, a ver, hombre, 150 millones de dólares es una superproducción. Eso es innegable. Es verdad que a día de hoy una peli de Marvel no te baja de los 200 millones, pero tiene, digamos, la justificación de los efectos visuales, de que estás pagando también caché de una serie de artistas. Y bueno, las grandes superproducciones de hoy en día están entre los 200 y los 300 millones. 150 millones es una superproducción, pero bueno, es que estamos hablando de un biopic, no estamos hablando de una película que requiera, digamos, elementos de producción especialmente caros, aunque yo entiendo que más allá de la minuta de los letrados, mucho de ese presupuesto se habrá ido sobre todo en generar una recreación lo más fidedigna posible y reconocible posible de no solo la figura de Michael Jackson, sino de todo lo que le rodeaba, porque al final, lo que decíamos antes, quien va a ir a ver la película son gente que lleva toda su vida escuchando a Michael Jackson, viendo a Michael Jackson y que conoce su historia, que conoce toda la iconografía que hay a su alrededor, y si eso no está bien reflejado en la película no va a funcionar. Sí, Entonces tienes efectivamente. que dedicar presupuesto a que todo lo que se vea en pantalla sea reconocible dentro del universo de Michael Jackson. Bueno, yo como curiosidad, Manu, lo que he encontrado al respecto es que la película, digamos, tenía tanto que contar que se planeó dividirla en dos partes, porque eran tantos los personajes y tantas las historias, ¿no? Paralelas de la vida de Michael Jackson, lógicamente que resumirlas todas en una, se pensaron hacerlo en dos partes, pero claro, la película en dos partes ya tiene que ser muy buena la primera como para que luego la gente se quede a ver la segunda. Sí, y más te vale, en este caso, más le hubiese valido a Antoine Fuqua, el director, asegurarse por contrato que las dos partes las dirigía de un tirón. Claro. Porque si dirigía la primera parte, dependiendo cómo fuera en taquilla, hacía la segunda, casi seguro te ibas a ver descolgado. Bueno, casi seguro no. A ver, en este caso, el nombre de Michael Jackson hace taquilla. Eso Sí. es indiscutible. La película va a hacer taquilla. Eso eh, hay suficientes fans de Michael Jackson en el mundo para hacer que esta película consiga dar beneficios más allá de esos 150 millones de dólares de presupuesto. Efectivamente. Bueno, pues tenemos que terminar. No sé si quieres aportar algo más a este podcast, no sé, algún gritito tipo Michael también para aderezarlo o algún comentario Bueno, más al digamos que respecto. no, la caracterización se la vamos a dejar a Jafar Jackson. Mejor. No, bueno, simplemente como anécdota recordar, pues dentro de esa intención de Michael Jackson de utilizar su poder para participar en cosas que le gustaban, está su participación en Los Simpsons. Ah, cierto. Eh, cuando Los Simpsons se convirtió en un boom, sacaron un disco de canciones interpretadas por los personajes de Los Simpsons. Y una de las canciones más populares de ese disco se titulaba The Simpsons Sing the Blues. Pues una de las canciones más populares era Do the Bartman. Y esa, aunque no estaba acreditado, era una canción compuesta por Michael Jackson, porque Michael Jackson era un apasionado de Los Simpsons.
y habló con Dan Castellaneta, que es con Dan Castellaneta era la voz de Homer, me refiero, con el creador de Los Simpsons Matt Groening, ¿no? Sí, con Matt Groening Okay. para participar en un episodio y lo consiguió en la tercera temporada. La tercera temporada arrancaba con un episodio en la que Lisa conocía a una persona en un centro psiquiátrico Uh-huh. que se creía que era Michael Jackson y hablaba como Michael Jackson. Claro. En la voz original era la voz de Michael Jackson. Lo único que por contrato con las discográficas, la parte en la que este personaje se ponía a cantar no podía cantar Michael Jackson. Por entonces ella suponía una ruptura de contrato, y entonces ahí sí se buscaron a un imitador de Michael Jackson que cantara esas partes. Pero todas las partes de diálogo es la voz de Michael Jackson, que es un poco se dio el gusto de ser el protagonista de un episodio de Los Simpsons. Tremendo, ¿eh? Claro, como dices tú, al final, bueno, pues tienes el contacto, pero tuviste que esperar hasta la tercera temporada para lograrlo, con lo cual también le costó lo suyo, ¿eh? Le costó lo suyo. Sí, pero bueno, Do the Barman es del 90 y esto fue el 91. Bueno, O sea pues tampoco que tanto. fue haciendo méritos por el camino. Efectivamente. Bueno, pues como siempre, un placer. La verás, entiendo, ¿no? La verás. Sí, claro. A ver, hay pelis que hay que ir a ver. Efectivamente, sí, sí, sin duda. Comparto esa idea, comparto esa idea. Y más cuando son biopic y son historias reales, que luego estén aderezadas, pero bueno, siempre vas a sacar algo importante de esa película. Bueno, pues como siempre, un placer poder haber hablado del mundo del cine, de la música en este caso, y nos encontramos dentro de poquito por aquí para seguir conociendo historias del séptimo arte. Y como siempre digo para acabar, pues que tu podcast te acompañe, Manu. Pues larga y próspera vida al podcast. Faltó el gritito al final. Gracias, Manu. Hasta luego. Pues la verdad es que está claro que es una película imprescindible, te podrá gustar más o menos Michael Jackson, podrás ser seguidor o no de él, pero sin duda cuando se crean grandes películas de este tipo, biopics, como vimos, pues de Elton John, de Queen, de Freddie Mercury en este caso, incluso pues bueno, ya sabes que todo esto al final genera pues muchos seguidores nuevos y otros, los más fans, pues también están alegres de ver nuevamente algo, pues de estrellas que ya prácticamente hace mucho que nos dijeron adiós. Y yo también te digo adiós y te digo que tienes muchos más contenidos en World Media Podcast, ya lo sabes, así que disfrútalo. Te escucho pronto por aquí, espero que estés y como siempre le digo, Manu, que tu podcast te acompañe.